Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos uno de los misterios más fascinantes del universo, porque la luz tiene un límite de velocidad. En un cosmos donde todo parece moverse, transformarse y expandirse sin fin, la luz impone una frontera invisible, una especie de muro cósmico que nada puede superar. Su velocidad, exactamente 299.792 km por segundo en el vacío, no es solo una cifra impresionante. Es la piedra angular sobre la que se construye toda la estructura del espacio y el tiempo. Pero, ¿por qué existe ese límite? ¿Por qué no puede ir más rápido? ¿Qué leyes profundas del universo han dictado esa velocidad y no otra? Para entenderlo, debemos sumergirnos en la naturaleza misma de la luz. Durante siglos, los humanos debatieron si la luz era una onda o una partícula, si viajaba instantáneamente o si tenía un tiempo de tránsito. En la antigua Grecia, Empédocles fue uno de los primeros en sugerir que la luz viajaba a una velocidad finita, mientras que Aristóteles creía que su propagación era instantánea. No fue hasta el siglo XVII que científicos como Euler demostraron, mediante observaciones de las lunas de Júpiter, que la luz tardaba un tiempo medible en desplazarse. Aquel hallazgo cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos. La luz tenía una velocidad, y por tanto, el universo tenía límites medibles. Pero el verdadero salto conceptual ocurrió en el siglo XIX, con James Clerk Maxwell. Sus ecuaciones unificaron la electricidad y el magnetismo, mostrando que la luz era una onda electromagnética, una vibración que se propagaba a través del vacío con una velocidad determinada por constantes fundamentales, la permeabilidad y la permitividad del espacio. De forma sorprendente, esas ecuaciones ya contenían el valor exacto de la velocidad de la luz, sin necesidad de experimentos. Era como si el universo, a través de sus propias leyes, hubiese decidido que esa sería la máxima velocidad posible. A partir de ese punto, la pregunta dejó de ser cuánto tarda la luz en llegar, y pasó a ser por qué nada puede moverse más rápido que ella. Para responderlo, debemos adentrarnos en el corazón de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. En 1905, Einstein rompió con la idea clásica del tiempo y el espacio absolutos. Mostró que ambos estaban entrelazados en una sola entidad, el espacio-tiempo. En ese entramado cósmico, la velocidad de la luz no era solo una constante, sino la velocidad máxima a la que puede transmitirse cualquier influencia causal, cualquier información, cualquier cambio. Einstein descubrió que cuanto más rápido se mueve un objeto, más energía necesita para seguir acelerando. Y a medida que se acerca a la velocidad de la luz, su energía necesaria tiende al infinito. Ninguna cantidad finita de energía podría hacer que una partícula con masa alcance esa velocidad. Por eso, la luz, al no tener masa en reposo, puede viajar a esa velocidad sin necesidad de energía infinita, pero nunca más allá. Es como si el universo colocara un muro de fuego en el límite de la velocidad de la luz, una frontera física y matemática que nada puede atravesar. Sin embargo, ese límite no es una simple restricción arbitraria. Es una manifestación profunda de cómo el universo mantiene su coherencia. Si algo pudiera superar la velocidad de la luz, el orden causal se rompería. Los efectos podrían ocurrir antes que sus causas, el pasado y el futuro podrían mezclarse, y la estructura del espacio-tiempo colapsaría en paradojas. La velocidad de la luz es el guardián del orden cósmico, el ritmo con el que el universo marca el flujo del tiempo. Cuando decimos que la luz viaja a una velocidad constante, también afirmamos que esa constancia es independiente del observador. No importa si estás quieto o moviéndote a una fracción de su velocidad, siempre medirás la luz viajando a 299.792 km por segundo. Esta invariancia fue uno de los descubrimientos más desconcertantes de la física moderna, y es lo que da lugar a fenómenos como la dilatación del tiempo y la contracción del espacio. Si un viajero se moviera cerca de la velocidad de la luz, su reloj avanzaría más lento y su longitud, en dirección al movimiento, se acortaría desde el punto de vista de un observador externo. Este límite también define lo que conocemos como el cono de luz. Cada suceso en el universo está rodeado por una frontera de espacio y tiempo que determina qué puntos pueden ser influenciados por él y cuáles no. Solo los eventos dentro del cono de luz pueden tener una relación causal. Aquellos fuera de él están,
literalmente, fuera del alcance de cualquier influencia. En ese sentido, la velocidad de la luz es el hilo que teje la conectividad entre los acontecimientos del cosmos. Al observar el cielo nocturno, lo que vemos no es el universo tal como es ahora, sino como fue. Cada rayo de luz que llega a nuestros ojos ha viajado durante años, siglos o milenios. La luz del Sol tarda poco más de 8 minutos en alcanzarnos. La de la estrella más cercana, Próxima Centauri, tarda más de 4 años. La de algunas galaxias lejanas viaja durante miles de millones de años antes de llegar hasta nuestros telescopios. Esa lentitud cósmica nos permite mirar hacia atrás en el tiempo, hasta los primeros momentos del universo. Esa conexión entre la luz y el tiempo es lo que convierte a la velocidad de la luz en una constante casi sagrada de la naturaleza. No solo determina cómo vemos el cosmos, sino también cómo el cosmos se comporta. La expansión del universo, la curvatura del espacio-tiempo, la forma en que las partículas interactúan, todo está regulado por esa velocidad máxima. Incluso el tiempo mismo está atado a ella. El segundo, como unidad de medida, se define a partir de la cantidad de oscilaciones de la luz emitida por átomos de cesio. Por eso, cuando decimos que la luz tiene un límite de velocidad, no hablamos de una barrera técnica o de un obstáculo que algún día podremos superar con tecnología avanzada. Hablamos de una característica esencial del tejido del universo, una constante que garantiza que el tiempo fluya en una sola dirección, que las causas precedan a los efectos y que el cosmos mantenga su equilibrio. La luz, con su límite inquebrantable, es la medida de la realidad misma. La luz no solo nos muestra el universo, también nos revela sus reglas más profundas. Cuando un científico mide la velocidad de la luz, no está simplemente observando un fenómeno físico, está mirando directamente al corazón de las leyes que gobiernan la realidad. Esa velocidad, c, es mucho más que un número. Es la frontera que separa lo posible de lo imposible, lo causal de lo inalcanzable. Y, aunque parezca extraño, es precisamente esa limitación la que hace que el universo sea comprensible y estable. Imaginemos por un momento que la luz pudiera viajar más rápido. En un universo así, las señales podrían superar a los acontecimientos que las generan. El mensaje de una estrella podría llegar antes de que ella misma existiera, y el eco de un suceso podría resonar en el tiempo antes de que la causa lo produjera. Las ecuaciones dejarían de tener sentido, y la estructura del espacio-tiempo se fragmentaría. Esa velocidad máxima no es, por tanto, un accidente, es el pilar que mantiene la coherencia del cosmos. La razón de que la luz se mueva a esa velocidad específica tiene que ver con la propia naturaleza del espacio y del vacío. Aunque solemos imaginar el vacío como la nada absoluta, en realidad es un campo dinámico lleno de propiedades físicas. La luz, en su forma de onda electromagnética, se propaga a través de ese medio cuántico de una manera perfectamente equilibrada entre la energía eléctrica y la magnética. Su velocidad no depende de la fuente ni del observador, sino de las constantes fundamentales del universo, la permitividad eléctrica del vacío y su permeabilidad magnética. Estas propiedades del espacio determinan exactamente la velocidad a la que la energía puede fluir sin necesidad de materia. En otras palabras, el vacío no es vacío. Es una estructura con tensión, un escenario que marca el paso máximo al que la información puede transmitirse. Si se alteraran esas propiedades del vacío, la velocidad de la luz cambiaría. Pero no lo hace, porque el universo está construido de tal manera que esas constantes son invariantes. Son los cimientos sobre los que se asienta la física. En el nivel cuántico, la luz se comporta como un flujo de partículas llamadas fotones. Cada fotón es una unidad indivisible de energía que no tiene masa en reposo. Esa ausencia de masa es la clave que le permite moverse siempre a la velocidad máxima. Si un fotón tuviera, aunque fuera una mínima cantidad de masa, necesitaría energía infinita para alcanzar esa velocidad. Pero al no tenerla, está condenado, o quizás bendecido, a viajar eternamente a ese ritmo. Nunca más lento, nunca más rápido. Cuando la luz atraviesa un medio como el agua o el vidrio, su velocidad aparente se reduce. Pero no porque la luz haya perdido su límite, sino porque en esos materiales los fotones interactúan con los átomos, absorbiéndose y reemitiéndose constantemente.
El viaje se hace más lento solo en promedio. En el vacío, donde no hay átomos que interfieran, la luz alcanza su verdadera velocidad natural, aquella que define el máximo permitido. El descubrimiento de este límite cambió también la manera en que entendemos la energía, la masa y el tiempo. En la ecuación más famosa de Einstein, E igual a mc superíndice 2, la velocidad de la luz actúa como el puente que transforma masa en energía. Ese número, al ser tan grande, explica por qué una pequeña cantidad de materia puede liberar una cantidad colosal de energía, como ocurre en las reacciones nucleares o en el interior del Sol. Sin la existencia de un límite cósmico tan alto, las estrellas no podrían brillar con la intensidad que lo hacen ni los átomos mantener su equilibrio. La luz, en su viaje constante, lleva consigo la historia del cosmos. Cada fotón que viaja desde una galaxia lejana conserva información sobre su origen, su temperatura, su movimiento, su composición. Pero debido a que su velocidad es finita, también nos muestra el pasado. Cuando los astrónomos miran una galaxia distante, están viendo su luz emitida hace millones o miles de millones de años. El límite de velocidad de la luz convierte al universo en una máquina del tiempo natural, donde mirar lejos equivale a mirar atrás. Este límite también impone restricciones sobre nuestra posibilidad de viajar por el cosmos. Ninguna nave, por avanzada que sea, podrá nunca alcanzar o superar la velocidad de la luz. Cuanto más se acelera un objeto, mayor es su masa efectiva y más energía necesita para continuar acelerándose. En el límite de la luz, la energía requerida sería infinita, lo cual es físicamente imposible. Por eso, cualquier intento de alcanzar ese umbral choca con la propia estructura del espacio-tiempo. Sin embargo, esto no ha impedido que los científicos y filósofos imaginen alternativas teóricas, como los atajos en el espacio-tiempo llamados agujeros de gusano o los hipotéticos motores de curvatura. Pero incluso esas ideas no violan realmente el límite de la luz, lo esquivan modificando la geometría del espacio. No se trata de moverse más rápido que la luz, sino de acortar la distancia que la luz debería recorrer. Es un recordatorio de que la velocidad de la luz no es solo una cuestión de movimiento, sino de geometría universal. Al reflexionar sobre este límite, también surge una pregunta más profunda. ¿Por qué precisamente ese número? ¿Por qué 299.792 kilómetros por segundo y no otro valor? La respuesta es que el universo podría haber sido diferente. Si la velocidad de la luz fuera menor, las estrellas vivirían menos tiempo, los átomos serían inestables y la vida tal como la conocemos sería imposible. Si fuera mayor, las fuerzas electromagnéticas serían tan débiles que la materia no podría unirse. La velocidad de la luz no es solo una constante, es un ajuste perfecto que permite la existencia misma de la realidad estable que habitamos. En el fondo, el límite de la luz representa un pacto cósmico entre la energía, el espacio y el tiempo. Un pacto que asegura que la información, la causa y el efecto se mantengan en armonía. Cada rayo que atraviesa la oscuridad del espacio es la confirmación de ese orden universal. La luz no solo ilumina, sino que regula, conecta y define los confines de lo posible. Su límite no es una prisión, sino la forma que tiene el universo de conservar su belleza y coherencia. El límite de la luz también revela algo esencial sobre la textura del espacio-tiempo. Cuando Einstein formuló su teoría de la relatividad especial, propuso que la velocidad de la luz era la misma para todos los observadores, sin importar su movimiento. Esta afirmación desafió el sentido común y derrumbó siglos de física clásica basada en las ideas de Newton. Hasta ese momento, se pensaba que el tiempo y el espacio eran absolutos, invariables, un escenario inmóvil sobre el cual ocurrían los eventos. Pero Einstein mostró que el tiempo se dilata y el espacio se contrae dependiendo de la velocidad a la que uno se mueve, todo para preservar el límite de la luz. Este descubrimiento fue tan revolucionario que cambió incluso la noción de simultaneidad. Lo que para un observador ocurre al mismo tiempo, para otro que se mueve a gran velocidad puede ocurrir en momentos distintos. No existe una hora universal, solo una red de tiempos relativos unidos por la velocidad de la luz. En esa danza de perspectivas, la luz se convierte en el único mensajero confiable del universo, el único referente que no cambia sin importar desde dónde se mire. Cada fotón,
Al viajar a su velocidad constante, atraviesa el espacio-tiempo de una forma que desafía nuestra experiencia humana. Desde el punto de vista de la luz misma, si pudiera tener uno, el tiempo no transcurre. Para un fotón, el instante de su emisión y el de su llegada son el mismo. Vive en un presente eterno, sin pasado ni futuro. Esa característica lo convierte en un puente entre los rincones más remotos del cosmos, llevando mensajes de épocas en las que la Tierra ni siquiera existía. El hecho de que la luz viaje a una velocidad finita también determina cómo percibimos el universo a gran escala. La expansión del cosmos hace que las galaxias se alejen unas de otras, y la luz que emiten se estira, aumentando su longitud de onda en un fenómeno llamado corrimiento al rojo. Cuanto más lejana es una galaxia, más desplazada hacia el rojo aparece su luz, y más antiguo es el momento que estamos observando. El límite de velocidad convierte al cosmos en una especie de archivo visual del pasado, donde cada rayo es una página de la historia universal escrita en longitudes de onda. Pero esa misma limitación significa que nunca podremos ver el universo entero. Existe una frontera más allá de la cual la luz aún no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el inicio del tiempo. Esa frontera se llama el horizonte cosmológico. Todo lo que está más allá de él está fuera de nuestro alcance, no porque no exista, sino porque la luz no ha podido recorrer la distancia que nos separa. El límite de la luz no solo impone una frontera física, sino también una frontera epistemológica. Hay partes del universo que permanecerán eternamente desconocidas para nosotros. La luz también es el hilo conductor de la relatividad general, la teoría con la que Einstein amplió su visión inicial para incluir la gravedad. En ese marco, la velocidad de la luz sigue siendo el límite fundamental, pero ahora su camino puede curvarse al pasar cerca de objetos masivos. No es la luz la que cambia su velocidad, sino el espacio mismo el que se deforma bajo la presencia de la masa. Esa curvatura del espacio-tiempo hace que los rayos de luz sigan trayectorias curvas, un fenómeno conocido como lente gravitacional. Gracias a él, podemos ver galaxias distorsionadas y duplicadas por la gravedad de cúmulos lejanos, como si el universo fuera una inmensa lupa cósmica. Esa interacción entre la luz y la gravedad muestra que el límite de velocidad no es solo una cuestión de energía o movimiento, sino también de geometría. La luz marca las líneas más rectas posibles en un espacio que puede estar curvado. Por eso, cuando decimos que nada puede moverse más rápido que la luz, también estamos diciendo que nada puede moverse fuera de la estructura del espacio-tiempo que ella define. La velocidad de la luz es la medida que une la distancia y el tiempo, el hilo con el que el universo teje su propia forma. El límite de la luz también actúa como un filtro de realidad para las partículas y la materia. En la física moderna, las partículas se dividen según su relación con ese límite. Las que tienen masa siempre se mueven más lento que la luz. Las que no la tienen, como los fotones, se mueven exactamente a esa velocidad. Y las hipotéticas partículas que se moverían más rápido que la luz, llamadas taquiones, no han sido observadas, y de existir, violarían la causalidad. Esa clasificación natural establece la frontera entre los distintos reinos de la física. Incluso los campos cuánticos obedecen ese límite. Cuando una partícula emite o absorbe energía, la información de ese proceso no puede propagarse instantáneamente, sino que lo hace siguiendo las reglas marcadas por la velocidad de la luz. Esto asegura que la causalidad se mantenga intacta incluso a nivel subatómico. Cada interacción, cada fuerza, cada vibración del universo está contenida dentro de ese marco. La constante universal se aparece en casi todas las ecuaciones fundamentales de la física, no solo en la relatividad. Está presente en la electrodinámica cuántica, en la teoría del campo unificado y en los intentos modernos de integrar la gravedad con la mecánica cuántica. Su presencia constante nos recuerda que el límite de la luz no es una imposición arbitraria, sino una condición natural para que las leyes del universo sean coherentes entre sí. El ser humano, al descubrir este límite, también se encontró con una frontera filosófica. Durante siglos, la idea del progreso científico se asoció con la superación de límites. Volar más alto, ir más rápido, descubrir lo desconocido. Pero la velocidad de la luz marca un punto donde la ambición humana choca con la estructura misma de la realidad. No importa cuán avanzada sea nuestra tecnología,
Hay una velocidad que no puede ser vencida. Esa imposibilidad no es una derrota, sino una lección. El universo no está hecho para ser conquistado, sino comprendido. Esa comprensión nos devuelve a la humildad. Nos recuerda que, aunque los seres humanos hemos aprendido a dividir el átomo, a explorar planetas y a mirar más allá de las galaxias, seguimos siendo observadores dentro de un marco que no podemos romper. El límite de la luz no nos encierra, nos define. Y dentro de esa definición, nuestra curiosidad sigue siendo la fuerza más poderosa, porque mientras la luz viaja por el universo, nosotros seguimos intentando entender por qué. Cuando se contempla el universo con la mirada del físico, la velocidad de la luz aparece como la frontera que define todo lo que puede existir, actuar o conocerse. Si el tiempo y el espacio son el tejido del cosmos, la luz es la aguja que los cose. Su límite de velocidad no es un capricho numérico, sino el resultado de cómo el universo equilibra energía, masa y tiempo para mantenerse estable. En la física clásica, el movimiento parecía algo infinito. Un objeto podía acelerarse sin límites si se aplicaba suficiente fuerza. Pero la relatividad demostró que esa idea era una ilusión. La energía no se acumula de manera lineal cuando uno se acerca a la velocidad de la luz. En cambio, la masa inercial del objeto aumenta, haciendo que cada incremento de velocidad requiera cantidades exponencialmente mayores de energía. Si se intentara acelerar una nave espacial hasta alcanzar la velocidad de la luz, descubriríamos que la energía necesaria se acercaría al infinito. El propio espacio-tiempo se resistiría a permitirlo. Este comportamiento no es una restricción tecnológica, sino una propiedad fundamental del cosmos. Ninguna fuerza conocida puede romper esa barrera, porque hacerlo implicaría romper las leyes que sostienen la existencia del tiempo y la causalidad. Para entenderlo de forma más intuitiva, imaginemos que el universo es como un lienzo flexible. Cada punto de ese lienzo representa una coordenada en el espacio y el tiempo. La luz no viaja sobre ese lienzo como una bola rodando sobre una superficie, sino como una vibración que recorre su estructura. El límite de velocidad corresponde a la rigidez del propio tejido. Nada puede ondularlo más rápido sin desgarrarlo. La luz, al desplazarse a su máxima velocidad, representa la frecuencia más alta que el universo puede sostener sin romper su continuidad. En el corazón de esa ley se encuentra la constante C, un valor que no depende de condiciones externas. Es una constante universal, del mismo modo que lo es la gravedad o la carga del electrón. Si cambiara, aunque fuera mínimamente, toda la arquitectura cósmica se derrumbaría. Las órbitas planetarias dejarían de ser estables, los átomos no podrían formar moléculas y el calor no se distribuiría de forma coherente. El universo es posible tal como lo conocemos porque C tiene exactamente el valor que tiene. Esa inmutabilidad es lo que permite a los científicos medir distancias cósmicas y calcular edades del universo. Al conocer la velocidad de la luz, se puede transformar el tiempo que tarda en llegar un rayo hasta nosotros en una medida de distancia. Cuando decimos que una galaxia está a 10.000 millones de años luz, lo que estamos diciendo es que su luz ha estado viajando durante 10.000 millones de años antes de alcanzarnos. Es una unidad que une el espacio y el tiempo en una sola dimensión, como dos caras de una misma moneda. En las profundidades del universo, la luz se convierte en la mensajera más fiel de los acontecimientos. Cuando un agujero negro devora materia, cuando una supernova estalla o cuando una estrella nace, la luz que emiten viaja incansablemente, llevando consigo la huella de lo ocurrido. Pero a pesar de su velocidad vertiginosa, la inmensidad del cosmos es tan vasta que incluso la luz se convierte en algo lento. La mayor parte del universo está más allá de nuestro alcance actual no porque no exista tecnología para llegar, sino porque la velocidad de la luz impone un ritmo que ni siquiera la imaginación humana puede alterar. En la física contemporánea, el límite de la luz también determina cómo se comporta la información. Ninguna señal, mensaje o interacción puede transmitirse más rápido. Esto no solo afecta a la comunicación humana, sino a la estructura misma de la materia. Las partículas subatómicas, cuando interactúan, lo hacen intercambiando bosones, portadores de fuerza, que viajan siempre dentro de ese límite. Así, incluso la gravedad y el electromagnetismo obedecen la misma frontera.
La velocidad de la luz es el reloj universal que sincroniza todas las interacciones. Esa conexión entre la luz y la información ha dado lugar a una comprensión más profunda de la realidad cuántica. En el mundo microscópico, donde las partículas pueden estar entrelazadas, parece que la información se transmite instantáneamente. Pero no lo hace. Aunque los estados cuánticos estén correlacionados, ninguna información real viaja más rápido que la luz. El entrelazamiento no viola la causalidad, simplemente redefine cómo la medimos. De nuevo, el límite se mantiene intacto, como un muro invisible que sostiene la lógica del universo. El propio tejido del espacio-tiempo se comporta de manera que la velocidad de la luz actúa como un principio de simetría. Si un observador se mueve, el espacio y el tiempo se ajustan para que la luz conserve siempre su velocidad. Esto significa que no hay un punto de vista privilegiado en el cosmos. No existe un reposo absoluto. Todo movimiento es relativo, y la luz es la única referencia inmutable. Esa idea transformó la física, pero también la filosofía. Destruyó la noción de un universo centrado en un observador privilegiado y reveló que la realidad es una red de relaciones en constante equilibrio. A medida que los científicos han explorado los límites de la luz, también han descubierto que este principio se extiende más allá de la física clásica y cuántica. En cosmología, por ejemplo, el límite de la luz establece la velocidad de expansión máxima para cualquier señal. Incluso cuando el espacio mismo se expande más rápido que la luz, como ocurre en regiones del universo lejano, esa expansión no implica movimiento a través del espacio, sino dilatación del propio tejido. Por eso, los objetos pueden parecer alejarse más rápido que la luz sin violar la relatividad. La luz marca el límite dentro del espacio, pero el espacio puede estirarse, llevando consigo las galaxias como motas en la superficie de un globo inflándose. Este detalle es crucial para entender el origen del cosmos. Cuando ocurrió el Big Bang, toda la materia, la energía y el espacio-tiempo emergieron de una singularidad inicial. Desde entonces, la luz ha sido la testigo silenciosa del desarrollo de la creación. Su velocidad fija permitió que la expansión fuera uniforme, que las galaxias se separaran de manera coherente y que las leyes físicas fueran las mismas en todo el universo observable. Sin esa velocidad límite, la historia cósmica habría sido un caos sin orden ni continuidad. La velocidad de la luz no solo define los confines del universo, también define los confines de nuestra percepción. Cada vez que encendemos una lámpara o miramos el cielo, estamos interactuando con ese límite. En cada chispa, en cada reflejo, en cada destello, hay una fracción del ritmo con el que el universo respira. Cuando los antiguos pensadores hablaban del fuego eterno o de la llama de los dioses, quizás intuían, de algún modo, que en la luz había algo sagrado, algo que estaba más allá del alcance de lo humano. Hoy, la ciencia confirma esa intuición con ecuaciones y telescopios. La luz, en su límite absoluto, es la frontera entre el misterio y el conocimiento. Cuando los científicos observan el universo profundo, cada rayo de luz que llega a sus telescopios es un testigo del pasado. Ese límite de velocidad que la luz posee transforma el cosmos en una ventana temporal. Lo que vemos en el cielo no es el presente del universo, sino su historia extendida a lo largo de miles de millones de años. Así, el límite que impide que la luz viaje más rápido también nos permite mirar hacia atrás en el tiempo y reconstruir el origen de todo. Sin ese límite, el universo sería opaco a la memoria, sin distancia entre causa y efecto, sin rastro del pasado. Cuando una estrella explota, su luz viaja a través del espacio durante siglos antes de llegar a la Tierra. Esa demora es una consecuencia directa de la velocidad finita de la luz, pero también una bendición. Nos permite estudiar procesos que ya han terminado y aprender de ellos. Sin ese límite, no existiría la cronología cósmica. El cielo sería un mosaico de acontecimientos simultáneos, un caos visual sin pasado ni futuro. La existencia misma del tiempo tal como lo entendemos está atada a la lentitud relativa de la luz. El límite de la luz es también lo que permite la formación de estructuras cósmicas. Si la luz se moviera infinitamente rápido, la gravedad no podría influir sobre grandes distancias, y las galaxias no se habrían formado. La luz, con su velocidad finita, equilibra la expansión del universo y la atracción gravitatoria.
Es el compás que regula la evolución cósmica. Cada estrella, cada planeta y cada átomo existen porque la luz no puede moverse más deprisa de lo que el espacio le permite. En el nivel más profundo, la velocidad de la luz se conecta con la manera en que la información se propaga. Las leyes de la física no permiten que nada comunique información más rápido que ella. Si se violara esa norma, podrían ocurrir paradojas imposibles. Un mensaje podría llegar antes de ser enviado, un efecto podría preceder a su causa, y el tiempo dejaría de tener sentido. Por eso, la luz no solo es una radiación, sino también el guardián de la causalidad. Es la frontera que mantiene el orden entre los eventos del universo. Cuando un físico analiza el espacio-tiempo, encuentra que todo lo que existe puede representarse mediante conos de luz. Cada evento, como un destello o una colisión, proyecta un cono hacia el futuro y otro hacia el pasado. Todo lo que está dentro de ese cono puede ser alcanzado o influenciado por la luz. Lo que queda fuera está más allá del alcance de cualquier señal. De este modo, el límite de velocidad de la luz no solo marca una distancia física, sino también una distancia causal. Es el contorno de lo posible. Esta noción redefine el significado de distancia. En la vida cotidiana, medimos la distancia en metros o kilómetros, pero para el universo, la distancia real se mide en tiempo. Un año luz no es una longitud cualquiera, es una historia, un intervalo de existencia. Por eso, cuando un astrónomo dice que una galaxia está a 10.000 millones de años luz, está hablando de 10.000 millones de años de historia viajando por el vacío. Ese vacío, lejos de ser un espacio muerto, es un océano dinámico que vibra con energía cuántica, dentro del cual la luz navega siguiendo las reglas más precisas del cosmos. La velocidad de la luz también establece un límite entre los distintos dominios de la materia. Nada con masa puede alcanzar esa velocidad. A medida que un objeto se acerca a ella, su masa efectiva aumenta debido a la energía que se le inyecta. Es como si el propio espacio resistiera el intento de alcanzar la velocidad sagrada. Esa resistencia es una manifestación de la manera en que el universo conserva la coherencia entre energía y materia. El límite de la luz es, en esencia, el punto donde la materia y la energía se igualan en magnitud. Cuando se observa el universo en gran escala, este límite define incluso el tamaño del universo observable. Más allá de cierta distancia, las galaxias se alejan tan rápido debido a la expansión del espacio que su luz nunca llegará a nosotros. No porque viajen más rápido que la luz, sino porque el espacio entre nosotros y ellas se estira a un ritmo superior. Este fenómeno, llamado horizonte cosmológico, crea una frontera invisible entre el universo que podemos observar y aquel que nunca podremos conocer. En otras palabras, el límite de la luz no solo está dentro del espacio, también define la porción del espacio que nos es accesible. La luz, en su aparente sencillez, está vinculada a casi todas las constantes fundamentales de la naturaleza. Su velocidad está determinada por la permitividad y la permeabilidad del vacío, pero también influye en cómo se comportan las demás fuerzas. La gravedad, la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares fuertes y débiles obedecen un equilibrio que depende de C. Sin ella, el universo sería otro, o quizás no sería en absoluto. Cuando los científicos han intentado imaginar universos con diferentes valores de C, descubren que la mayoría serían inestables. Si la luz se moviera más despacio, las reacciones químicas serían demasiado lentas para sostener la vida, las estrellas se apagarían más rápido y la energía de los rayos cósmicos sería insuficiente para crear los elementos pesados que componen los planetas. Si se moviera más rápido, las interacciones atómicas serían tan débiles que la materia no podría agruparse. Es como si el universo hubiera elegido exactamente el valor perfecto para permitir la existencia. Por eso muchos físicos consideran la velocidad de la luz una especie de principio cósmico de armonía. No es solo una medida física, sino un equilibrio entre fuerzas. La luz marca el ritmo al que el universo puede pensar, sentir y evolucionar. Es el pulso que late bajo todo lo que ocurre. Incluso en el silencio absoluto del espacio, la radiación de fondo cósmico, la primera luz emitida tras el Big Bang, sigue viajando, llevando consigo las huellas de ese primer amanecer cósmico. Esa luz primigenia, expandiéndose desde los orígenes del tiempo,
es la prueba más clara del límite universal. Desde hace más de 13.000 millones de años, viaja sin descanso, y aún no ha cubierto todo el espacio. Cada fotón de esa radiación es un mensajero de los primeros instantes, una confirmación de que el límite de la luz no es solo una restricción, sino un relato, el relato de cómo el universo se comunica consigo mismo. Para comprender por qué el universo impone un límite a la velocidad de la luz, debemos mirar más allá de la observación y penetrar en la estructura matemática que sostiene la realidad. En la física moderna, la velocidad de la luz surge como una consecuencia inevitable de la geometría del espacio-tiempo. No es una característica añadida, sino el resultado directo de cómo el tiempo y el espacio están entrelazados. En el marco de Minkowski, una formulación matemática de la relatividad especial, cada punto del universo tiene coordenadas tanto espaciales como temporales, unidas por una métrica que incorpora la constante c. Esa métrica define cómo se mide la distancia entre eventos, y en ella la luz ocupa un papel único. Es la única entidad que recorre trayectorias nulas, donde el tiempo y el espacio se equilibran perfectamente. En otras palabras, la luz no experimenta el tiempo. Para un fotón, el viaje entre una estrella y un ojo humano no tiene duración. Desde su punto de vista, si pudiéramos imaginarlo, el inicio y el final del viaje son el mismo instante. Esto es algo que desafía la intuición humana, porque para nosotros todo movimiento implica duración. Pero en el nivel más fundamental, la luz se mueve en una dimensión donde el tiempo y la distancia se cancelan mutuamente. Es ese equilibrio absoluto lo que define su límite. Esta propiedad de la luz tiene implicaciones asombrosas. Significa que todos los procesos físicos, desde el latido de un átomo hasta el giro de una galaxia, están determinados por cómo la luz delimita el paso del tiempo. Cada segundo que vivimos, cada centímetro que recorremos, está relacionado con esa constante. Es la unidad universal con la que el cosmos mide sus propios intervalos. Cuando Einstein propuso su teoría, descubrió que para preservar la constancia de la luz, el universo debía sacrificar la rigidez del tiempo y del espacio. Cuanto más rápido se mueve un observador, más lentamente transcurre su tiempo y más corta se vuelve su distancia. Este fenómeno, confirmado experimentalmente, es una consecuencia directa de mantener a la luz como límite absoluto. Es el precio que paga la realidad por conservar la coherencia. La luz fija el compás, y todo lo demás se adapta a su ritmo. Si se representara gráficamente, el universo parecería un inmenso tejido donde cada hilo de luz marca las trayectorias de lo posible. Los objetos con masa dibujan líneas inclinadas dentro de ese tejido, siempre contenidas dentro de los conos de luz. Las partículas sin masa, en cambio, siguen los bordes de esos conos, moviéndose al máximo permitido. Nada puede escapar de ese esquema, porque hacerlo implicaría salir de la estructura misma del espacio-tiempo. No se puede ir más rápido que la luz porque no existe una fuera hacia donde ir. Incluso las fluctuaciones cuánticas, esos fenómenos aparentemente caóticos que ocurren en el vacío, obedecen esa frontera. La información que puede viajar entre dos puntos del universo está restringida por el límite de la luz. Esta restricción es tan profunda que, en la teoría cuántica de campos, define que puntos del espacio pueden influirse mutuamente. Si dos regiones están separadas por una distancia que requeriría superar la velocidad de la luz para conectarlas, entonces sus estados cuánticos son independientes. Esa independencia es lo que da coherencia al universo cuántico, evitando que las partículas interactúen de forma instantánea y descontrolada. Cuando la luz interactúa con la materia, revela otro aspecto fascinante de su límite. Cada vez que un fotón golpea un electrón, se produce un intercambio de energía gobernado por ecuaciones que dependen de C. La cantidad de energía que puede transferirse en una colisión está restringida por esa velocidad. Sin ese límite, la energía podría aumentar sin medida y destruir el equilibrio de los sistemas atómicos. La luz, con su velocidad finita, regula cuánta energía puede circular entre las partículas, garantizando la estabilidad de los átomos, de la materia y, en última instancia, de la vida. La luz también define la frontera entre la materia y la radiación. Cuando una partícula con masa se acelera y emite luz, está perdiendo energía bajo la forma más pura que existe.
La radiación electromagnética es la manera en que el universo redistribuye su energía sin transportar masa. Pero ese flujo tiene una velocidad tope, un ritmo al que la naturaleza decide que la energía puede moverse. Si ese ritmo fuera distinto, las leyes termodinámicas se alterarían y los procesos naturales, desde el calor del sol hasta el brillo de una lámpara, dejarían de comportarse como lo hacen. El límite de la luz también se conecta con la manera en que percibimos la realidad. Nuestros ojos, nuestros instrumentos, e incluso nuestros pensamientos, están sujetos a la información que llega a la velocidad de la luz. Todo lo que sabemos del cosmos está filtrado por ese ritmo. No existe un presente universal porque cada punto del espacio vive su propio presente, definido por la distancia que lo separa de nosotros y el tiempo que tarda la luz en llegar. Lo que llamamos ahora es una ilusión local, una coincidencia entre nuestro tiempo y la llegada de la luz que nos informa del entorno. De manera paradójica, la velocidad de la luz también limita nuestra comprensión del futuro. Si todo lo que podemos saber depende de señales luminosas, entonces nuestro conocimiento del universo siempre está retrasado. Cuando observamos una estrella, no sabemos cómo es en este momento, sino cómo era cuando su luz comenzó el viaje. Esto convierte al universo en una memoria en movimiento, donde la información más reciente aún está viajando hacia nosotros. Cada punto del cielo es un fragmento del pasado congelado en radiación. Esa lentitud aparente, comparada con la magnitud del cosmos, también es la razón por la que la astronomía puede existir. Si la luz viajara instantáneamente, no habría profundidad, ni antigüedad, ni historia visible. Todo ocurriría a la vez. Pero gracias a su límite, podemos observar cómo las galaxias evolucionan, cómo las estrellas nacen y mueren, y cómo el espacio mismo se expande. La velocidad de la luz transforma el universo en una película de miles de millones de años, que los humanos observamos cuadro a cuadro a través de los telescopios. Este límite, lejos de ser una barrera, es una oportunidad. La velocidad de la luz crea el orden temporal del cosmos, permitiendo que la historia se despliegue, que las causas precedan a los efectos, que el pasado deje huellas y que el futuro permanezca abierto. Sin esa velocidad constante, la realidad sería un caos sin secuencia ni sentido. La luz es el metrónomo del universo, y su límite es el compás que mantiene la melodía del tiempo. En el silencio del espacio, la luz viaja como una corriente eterna que no necesita medio para propagarse. En la Tierra, estamos acostumbrados a que las ondas, como el sonido o el agua, necesiten un soporte material. Pero la luz es diferente. Es una vibración pura del campo electromagnético, una oscilación del propio vacío. Su velocidad, entonces, no depende de nada externo, sino de las propiedades fundamentales del espacio mismo. Cuando Maxwell formuló sus ecuaciones, descubrió que el vacío no era un vacío total, sino un entorno con características eléctricas y magnéticas intrínsecas. Al combinar esas propiedades, la matemática reveló algo sorprendente. Existía una velocidad natural a la que se propagarían las ondas electromagnéticas, una velocidad que coincidía exactamente con la medida de la luz. Desde entonces, comprendimos que la luz no es algo que viaja a través del espacio, sino algo que viaja dentro del espacio, moldeado por él. Esa conexión íntima entre la luz y el espacio explica por qué su velocidad no cambia, sin importar quién la mida. Si viajas en una nave a mitad de la velocidad de la luz y enciendes una linterna hacia adelante, la luz no se aleja de ti más rápido. Siempre lo hace a la misma velocidad. Es una propiedad que no se ajusta a nuestra experiencia cotidiana, pero es precisamente esa constancia la que obliga a que el tiempo y el espacio se deformen para mantener el equilibrio. Cuanto más rápido te mueves, más lentamente fluye tu tiempo y más comprimido se vuelve el espacio frente a ti. Todo eso sucede para que la velocidad de la luz siga siendo invariable. En esa aparente paradoja se esconde una verdad profunda. El universo no protege la velocidad de la luz, sino su propia coherencia. Si la luz pudiera ir más rápido para algunos observadores y más lenta para otros, las leyes físicas dejarían de ser universales. Las ecuaciones que describen el movimiento, la energía y la materia perderían su simetría. El límite de la luz, entonces, es la manera en que la naturaleza preserva su consistencia matemática. Es un principio de orden,
no una prohibición arbitraria. El límite de la luz también se hace visible cuando miramos los confines del tiempo. En los primeros instantes tras el Big Bang, el universo era una sopa densa de energía y materia. La luz estaba atrapada entre las partículas cargadas, incapaz de moverse libremente. Solo cuando el cosmos se enfrió lo suficiente, unos 380.000 años después del origen, los electrones se combinaron con los protones y se formaron los primeros átomos. En ese momento, la luz quedó libre y comenzó a viajar por el espacio, trazando el primer horizonte luminoso del universo. Esa radiación aún nos llega hoy como el fondo cósmico de microondas, un eco silencioso del amanecer del tiempo. Y cada fotón de ese fondo obedece, sin excepción, el mismo límite de velocidad. Incluso los fenómenos más extremos del cosmos, como los agujeros negros, están gobernados por esta constante. En torno a ellos existe una región llamada horizonte de sucesos, una frontera más allá de la cual ni siquiera la luz puede escapar. Ese límite no es una pared física, sino una consecuencia directa de la curvatura del espacio-tiempo. Cuando la gravedad es tan intensa que deforma el espacio al máximo, la luz queda atrapada en un camino circular infinito. Su velocidad no cambia, pero el propio espacio se curva hasta el punto de cerrar todas las salidas posibles. El límite de la luz y el límite de la gravedad se fusionan allí, revelando una verdad esencial. No hay fuerza más poderosa que la geometría del universo. En la física cuántica, el límite de la luz se convierte en el marco de referencia de todas las partículas. Aunque los electrones, protones y neutrinos se comporten de manera diferente, todos están ligados por esa frontera. Ningún intercambio de energía o información puede superarla. Incluso los campos cuánticos, que llenan todo el espacio, vibran y se comunican a ritmos que nunca rompen esa barrera. Así, el límite de la luz es también el límite de la causalidad cuántica. Cuando los científicos intentan unificar la relatividad con la mecánica cuántica, se enfrentan a un dilema que gira, precisamente, en torno a la velocidad de la luz. En la escala subatómica, los fenómenos parecen instantáneos, mientras que en la escala cósmica todo está limitado por la velocidad de propagación de la información. Reconcilia ambas escalas es uno de los mayores desafíos de la física moderna. Algunos teóricos proponen que el espacio y el tiempo podrían ser discretos, formados por unidades diminutas llamadas cuantos de espacio. En ese caso, la velocidad de la luz no sería una constante impuesta, sino una propiedad emergente del propio entramado cuántico del espacio. La luz viajaría a la velocidad que el tejido del universo le permite vibrar. Hay algo poético en esa idea. La luz no solo se mueve dentro del cosmos, sino que define el ritmo al que el cosmos existe. Su límite no es una barrera, sino una melodía. Cada átomo, cada estrella y cada galaxia se ajustan a esa frecuencia universal. Incluso nosotros, hechos de polvo estelar y bañados por la radiación solar, somos estructuras que viven dentro del compás de la luz. El límite también influye en cómo concebimos el tiempo. Si el universo tiene un horizonte de luz que marca lo que podemos ver, también tiene un horizonte temporal que marca lo que podemos conocer. Nada puede llegarnos desde más allá del límite cósmico, porque la luz no ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos desde los primeros instantes. Esa frontera no es solo espacial, es también existencial. Significa que hay regiones del cosmos que nunca formarán parte de nuestra historia, porque están separadas de nosotros por la distancia y el tiempo que la luz no ha podido recorrer. En cierto modo, vivimos dentro de una burbuja de conocimiento iluminada por la luz, mientras que más allá se extiende un mar infinito de oscuridad. Y sin embargo, dentro de esa burbuja, la luz lo conecta todo. Los fotones que salen de una llama, de una estrella o de una galaxia distante obedecen las mismas reglas, sin importar dónde se originen. Cada uno de ellos es una manifestación del mismo límite, una vibración que encarna la armonía universal. La luz es la mensajera más democrática del cosmos. No discrimina, no acelera, no se retrasa. Mantiene su ritmo constante, trazando la arquitectura invisible del espacio y el tiempo. Si algún día la humanidad llegara a los confines del universo observable, no lo haría rompiendo el límite de la luz, sino navegando dentro de él. Porque el límite no es un obstáculo, es el camino mismo.
La luz, con su velocidad finita, nos enseña que la comprensión del universo no requiere ir más rápido, sino mirar con mayor profundidad. Cada vez que un fotón nace, ya sea en el corazón incandescente de una estrella o en el filamento de una bombilla, comienza un viaje que desafía la imaginación. No tiene masa, no puede descansar, y su destino está escrito en una línea recta trazada por el espacio-tiempo. Desde su nacimiento hasta su destino, la luz avanza sin detenerse, obedeciendo una única ley: moverse a la velocidad máxima permitida por la naturaleza. Ese límite, que parece tan simple, es en realidad el resultado de un equilibrio perfecto entre energía, espacio y tiempo. Si pudiéramos imaginar lo que siente la luz, una idea imposible, pero poéticamente reveladora, descubriríamos que su existencia es distinta a la de todo lo demás. No envejece, no experimenta el paso del tiempo. Desde su punto de vista, el instante en que se emite y aquel en que se absorbe son el mismo. La luz no viaja como lo hace un objeto con masa, porque el tiempo para ella no transcurre. El límite de su velocidad es también el límite de su experiencia. La luz vive en un presente eterno, y ese presente es la frontera misma del tiempo. Esta característica tan particular también es la que estructura nuestra percepción del universo. Todo lo que sabemos, todo lo que vemos, todo lo que comprendemos, nos llega a través de la luz. El límite de su velocidad se convierte, entonces, en el límite de nuestro conocimiento. Ningún telescopio, por avanzado que sea, puede ver más allá de lo que la luz ha alcanzado a recorrer desde el inicio del tiempo. Cada nueva observación astronómica, por más profunda que sea, se topa con la misma frontera, el momento en que el universo se volvió transparente y la luz comenzó a fluir libremente. Antes de eso, no hay imágenes, solo una bruma densa de energía que ningún ojo puede atravesar. El límite de la luz no solo define lo que vemos, sino también cómo vemos. La percepción de los colores, de los movimientos y de las distancias está moldeada por la velocidad con la que los fotones llegan a nosotros. En la vida cotidiana, esa velocidad parece infinita, pero en escalas cósmicas, su finitud crea efectos asombrosos. Las estrellas que vemos en el cielo ya no son como las vemos. Algunas han muerto hace millones de años, pero su luz sigue viajando por el espacio, mostrando una imagen del pasado. El universo visible es un álbum de recuerdos luminosos. Esa lentitud cósmica también impone límites al contacto humano con el cosmos. Si mañana se enviara una señal a una nave en una estrella cercana, como Alpha Centauri, esa señal tardaría más de 4 años en llegar. Y la respuesta, otros 4 en regresar. Aunque en escalas humanas esa espera parezca insoportable, en escalas universales es una conversación inmediata. En cambio, si intentáramos comunicarnos con una galaxia a 1000 millones de años luz, nuestra voz jamás sería escuchada, porque la expansión del espacio impediría que la luz de regreso nos alcanzara. El límite de la luz, en ese sentido, es el límite del diálogo con el universo. Y sin embargo, ese límite también es la razón por la que la comunicación dentro del cosmos es posible. Si las señales pudieran viajar más rápido que la luz, la causalidad se rompería. Los mensajes podrían llegar antes de ser enviados, los efectos podrían preceder a sus causas, y las leyes de la física se desmoronarían en una paradoja. El límite de la luz asegura que el tiempo tenga dirección, que el pasado sea pasado y el futuro, futuro. Es la columna vertebral del orden temporal. Este principio se manifiesta incluso en los procesos más pequeños. Cuando dos partículas interactúan, la información sobre esa interacción viaja a la velocidad de la luz. Esa velocidad actúa como un muro de contención que evita que las fuerzas se propaguen instantáneamente. Si lo hicieran, el universo sería inestable. Las cargas eléctricas se influirían unas a otras de manera infinita, las masas colapsarían sin equilibrio, y las estructuras se destruirían antes de formarse. La constancia de la luz es lo que permite la estabilidad de los átomos, de las estrellas y de las galaxias. Incluso el tiempo de nuestras vidas está gobernado por esa constante. Cuando los físicos definen el segundo, no lo hacen basándose en el movimiento de un reloj, sino en el número de oscilaciones que realiza la luz emitida por un átomo de cesio. Así, cada reloj humano, cada medida del tiempo,
es en el fondo una traducción del ritmo de la luz. Todo lo que medimos, desde la distancia hasta la duración, depende de cómo ella viaja. Somos criaturas que viven dentro del pulso de la radiación cósmica. En el laboratorio, los científicos han intentado ralentizar la luz mediante materiales especiales. En ciertos condensados cuánticos o cristales ultrafríos, los fotones pueden disminuir su velocidad aparente hasta casi detenerse. Pero esto no significa que se haya roto el límite universal. Lo que ocurre es que la luz interactúa con los átomos, se absorbe y reemite miles de veces, retrasando su propagación efectiva. En el vacío, la velocidad de la luz sigue siendo inquebrantable. Nadie, ni siquiera la naturaleza, puede obligarla a ir más rápido ni a más lento en ese estado puro. El límite también impone un orden en la jerarquía de las partículas. La materia con masa siempre se mueve más despacio que la luz, y solo los entes sin masa pueden alcanzarla. Pero alcanzar no significa superarla. Los fotones, los gluones, que median las fuerzas dentro de los núcleos atómicos, y las hipotéticas ondas gravitacionales viajan siempre en ese límite, nunca más allá. Esa frontera compartida sugiere que todas las formas fundamentales de energía están conectadas por una misma ley. Es un recordatorio de que, en el fondo, el universo no está hecho de cosas separadas, sino de vibraciones que resuenan a un mismo compás. A nivel filosófico, la velocidad de la luz representa el equilibrio entre el movimiento y la permanencia. Todo cambia, todo fluye, pero el límite de la luz es la única cosa que no cambia. Es la medida que permanece igual en todos los rincones del cosmos, el símbolo de una constancia absoluta dentro del cambio perpetuo. Quizás por eso, cuando los humanos miramos las estrellas, sentimos una calma difícil de explicar. Sabemos, sin saberlo, que hay algo eterno viajando entre nosotros, una velocidad que ha sido la misma desde el principio del tiempo. Si hay algo que la velocidad de la luz nos enseña es que la realidad no se mueve bajo nuestras reglas, sino bajo las suyas propias. En ese límite se esconde la clave para entender cómo el universo organiza el tiempo, el espacio y la energía. Cada vez que los científicos tratan de superar ese límite, no se encuentran con una barrera física que puedan romper, sino con un cambio de las propias leyes. A la velocidad de la luz, las reglas que gobiernan la materia dejan de tener sentido. El tiempo se detiene, la masa se disuelve en energía pura y la distinción entre pasado y futuro desaparece. El límite no es una pared, es el borde mismo de la existencia material. Imaginemos una nave que intenta alcanzar esa velocidad. Al acelerar, su masa aparente aumenta, el tiempo dentro de ella se dilata y el espacio frente a ella se comprime. A medida que se acerca al límite, cada incremento de velocidad requiere cantidades descomunales de energía. Si intentara cruzar esa frontera, toda la energía del universo no bastaría. En ese punto, la física se transforma en pura luz, y todo lo que tenía masa se convertiría en radiación. Así, el límite no solo marca lo máximo que puede moverse algo, sino el punto donde la materia misma deja de existir como la conocemos. Este principio no es solo una curiosidad teórica. Cada partícula que compone la materia lo respeta. Cuando un electrón se acelera en un acelerador de partículas, se aproxima cada vez más al límite de la luz, pero nunca lo alcanza. La energía que recibe aumenta sin cesar, pero su velocidad se estabiliza más y más cerca de C. Es un comportamiento que se repite con precisión matemática y que confirma que la naturaleza no permite violaciones. Las partículas pueden bailar alrededor del límite, pero jamás lo cruzan. Curiosamente, los fotones, que si viajan a esa velocidad, no pueden hacer otra cosa. No pueden moverse más despacio ni detenerse. Están condenados a la eternidad del movimiento. Si un fotón pudiera frenar, adquiriría masa, y su naturaleza cambiaría por completo. Es un equilibrio perfecto entre ausencia de masa y máxima velocidad. Esa relación define lo que significa ser luz. Moverse para siempre, sin descansar, sin pasado ni futuro. La velocidad de la luz también determina la estructura energética del universo. Cada campo de fuerza, cada interacción, tiene su propio ritmo interno, pero todos están conectados por esa constante. Cuando un electrón se mueve alrededor de un núcleo, cuando una corriente eléctrica fluye,
Cuando una estrella emite radiación, lo hacen dentro de un marco gobernado por C. Incluso la energía más fundamental, la que une la masa y la velocidad en la ecuación E igual a mc superíndice 2, muestra que C no solo limita el movimiento, sino que transforma la materia en energía. Sin ese límite, la equivalencia entre masa y energía no existiría. En el universo primitivo, esa velocidad marcó el compás de la expansión. Durante los primeros instantes después del Big Bang, el espacio se expandía tan rápidamente que la luz apenas podía mantener el paso. Pero a pesar de la violencia de esa expansión, se siguió siendo el límite máximo. Incluso cuando el espacio se estira más rápido que la luz puede recorrerlo, ninguna señal, ninguna partícula, ningún mensaje cruza esa frontera. Lo que ocurre más allá del horizonte cósmico permanece inaccesible, no por distancia, sino por principio. Esa frontera impone un tipo de soledad cósmica. Cada civilización, cada galaxia, vive dentro de su propia burbuja de luz. Hay regiones del universo que jamás sabrán que existimos, porque nuestra luz nunca llegará hasta ellas. De igual forma, hay luces que jamás alcanzarán nuestros ojos, atrapadas para siempre en el velo de la expansión. El límite de la luz es también el límite de la comunicación universal. Solo dentro de ese círculo luminoso puede existir el intercambio, la historia, la relación. Más allá, reina el silencio. Y, sin embargo, ese silencio no es vacío. Es el eco de la armonía que el límite impone. Si todo pudiera viajar instantáneamente, no habría espacio para la secuencia, para la evolución, para la narración del cosmos. La luz, al moverse a una velocidad finita, permite que el universo tenga historia. El pasado puede dejar huellas, el presente puede transformarse y el futuro puede esperarse. Es esa lentitud divina la que crea el tiempo mismo. En las escalas humanas, el límite de la luz también se manifiesta, aunque de manera casi imperceptible. Las tecnologías modernas, desde la fibra óptica hasta los satélites, dependen de cómo la información viaja a esa velocidad. Cuando enviamos una señal de Internet a través del planeta, la demora de unos milisegundos es el reflejo directo de esa barrera cósmica. La velocidad de la luz define incluso los límites de la comunicación instantánea. No hay servidor, no hay red, no hay computadora capaz de transmitir datos más rápido que la propia naturaleza permite. Cada bit que se envía obedece el mismo límite que un rayo de una estrella. El hecho de que la luz tenga una velocidad finita también influye en la percepción de la realidad en escalas pequeñas. En física cuántica, cuando una partícula emite un fotón, el cambio en el campo electromagnético no se propaga de inmediato, sino que lo hace a la velocidad de la luz. Esa demora infinitesimal, imperceptible, es lo que da coherencia al universo microscópico. Si la información viajara más rápido, las partículas se influirían mutuamente antes de que los eventos ocurrieran, rompiendo el orden natural de la causa y el efecto. Por eso, cada vez que un rayo de luz atraviesa el espacio, está cumpliendo un pacto universal: moverse en armonía con las leyes que preservan la realidad. La luz no busca ir más rápido, porque hacerlo sería destruir el orden que la sostiene. Es la portadora de la información, pero también la guardiana de los límites. Cada fotón que viaja es una afirmación silenciosa de que el universo tiene sentido. Y hay algo profundamente humano en esa idea. Al igual que la luz, nosotros también nos movemos dentro de límites que no podemos romper. El tiempo, la vida, la comprensión. Pero dentro de esos límites, hay infinito significado. La luz, con su velocidad constante, nos recuerda que el misterio no está en alcanzar lo imposible, sino en entender por qué existe lo posible. Su límite no es una restricción, sino una forma de belleza, una declaración de equilibrio que atraviesa toda la existencia. La velocidad de la luz es más que un número en una ecuación, es una verdad estructural del universo. Cada átomo, cada partícula y cada campo de energía obedece esa constante con una precisión absoluta. No existe un solo rincón del cosmos donde la luz se mueva más rápido o más lento en el vacío. En su aparente simpleza se oculta un principio que sostiene el equilibrio entre el tiempo, la energía y la materia. Cuando los científicos hablan del límite de la luz, no se refieren solo a un fenómeno físico,
sino al marco mismo que hace posible la existencia. Si el universo no tuviera ese límite, el tiempo perdería sentido. No habría secuencia entre los eventos, ni relación de causa y efecto. Todo ocurriría simultáneamente y nada podría evolucionar. La existencia de una velocidad máxima para la propagación de la información es lo que le da forma a la realidad. Gracias a ella, los sucesos tienen un orden y la historia del cosmos puede contarse. La luz, con su velocidad finita, separa el pasado del futuro y define lo que entendemos por presente. Este límite también es el responsable de que los conceptos de espacio y tiempo no sean independientes. Cuando Einstein unió ambos en una sola entidad, el espacio-tiempo, lo hizo precisamente porque la velocidad de la luz lo exigía. Si c no fuera constante, el tiempo se comportaría de manera distinta para cada observador, y las distancias perderían su significado universal. Pero como c es la misma para todos, el universo mantiene una estructura coherente, una simetría que permite que las leyes de la física sean las mismas en todas partes. Esa constancia, sin embargo, no significa rigidez. El espacio-tiempo puede curvarse, estirarse o comprimirse, pero la luz siempre sigue las trayectorias más naturales dentro de esa curvatura, llamadas geodésicas. Cuando pasa cerca de un objeto masivo, su camino se dobla no porque la luz cambie su velocidad, sino porque el propio espacio se deforma. Esta curvatura es lo que causa la lente gravitacional, el fenómeno que permite a los astrónomos observar galaxias lejanas a través de la distorsión generada por cúmulos de galaxias más cercanos. Es un espectáculo cósmico que demuestra que incluso la luz, con toda su rapidez, está sujeta al diseño del universo. En los bordes de un agujero negro, el límite de la luz adquiere una dimensión casi espiritual. Allí, la gravedad es tan intensa que el espacio y el tiempo se distorsionan hasta el extremo. En el horizonte de sucesos, el punto de no retorno, la velocidad de escape alcanza exactamente la velocidad de la luz. No es que la luz disminuya su paso, sino que el espacio mismo la retiene. Desde el exterior, parece que los fotones se detienen, congelados en el borde de la oscuridad, pero desde su propia perspectiva, siguen avanzando. Es una paradoja visual que resume la naturaleza del límite. No una barrera que frena, sino una frontera donde las reglas cambian. Incluso en las escalas más diminutas, el límite de la luz sigue siendo inquebrantable. En la teoría cuántica de campos, los intercambios de energía entre partículas están mediados por bosones, como los fotones o los gluones, que transmiten información a la velocidad de la luz. Ninguna interacción ocurre instantáneamente. Cada fuerza, desde la gravedad hasta el electromagnetismo, se propaga dentro de ese ritmo universal. Esta limitación es lo que garantiza la estabilidad del cosmos. Si las fuerzas actuaran más rápido, las partículas no podrían mantener órbitas estables y los átomos se desintegrarían. La materia se volvería caótica, incapaz de sostener la forma o la vida. El límite también tiene implicaciones en cómo entendemos el vacío. Aunque a simple vista parezca un espacio vacío, el vacío cuántico está lleno de energía latente, vibraciones y pares de partículas que aparecen y desaparecen constantemente. Pero incluso esas fluctuaciones obedecen la velocidad de la luz. Las partículas virtuales pueden surgir por un instante, pero su influencia no se propaga más allá de lo que la luz permite. Así, incluso la nada está gobernada por ese límite, un recordatorio de que la estructura del universo está escrita con una precisión inquebrantable. La velocidad de la luz también marca los límites de la imaginación humana. Cada intento de superarla ha sido una forma de explorar nuestras propias fronteras. Las teorías sobre los taquiones, hipotéticas partículas que se moverían más rápido que la luz, son un ejemplo de ello. Si existieran, violarían la causalidad, permitiendo que la información viajara al pasado. Hasta hoy, no hay evidencia de su existencia, y la mayoría de los físicos coinciden en que son imposibles dentro de un universo coherente. Sin embargo, la idea persiste porque representa nuestro deseo de trascender lo imposible, de ir más allá de las leyes que nos gobiernan. Los experimentos más recientes con partículas subatómicas, realizados en colisionadores gigantes como el Gran Colisionador de Hadrones, han confirmado una y otra vez que se sigue siendo el límite. Incluso los neutrinos, que alguna vez se pensó podían superarla,
demostraron finalmente obedecer la misma regla. No importa cuán extrema sea la energía o cuán pequeño el objeto, todo en el universo, desde el polvo cósmico hasta las ondas gravitacionales, danza bajo el mismo compás luminoso. Y sin embargo, aunque la velocidad de la luz es el límite, el espacio mismo puede expandirse más rápido que ella. Esto no contradice la relatividad, porque el espacio no se mueve dentro del espacio, se crea. Durante la inflación cósmica, los primeros instantes del universo vieron cómo el espacio se expandía a un ritmo que superaba la capacidad de la luz para recorrerlo. En ese proceso, regiones enteras quedaron para siempre fuera de contacto. El límite de la luz no impide la expansión, sino que define los horizontes del conocimiento dentro de ella. Cada rayo que atraviesa el vacío, cada chispa que ilumina la oscuridad, nos recuerda ese pacto silencioso entre el universo y su ley más pura. La velocidad de la luz es la palabra con la que el cosmos pronuncia su orden, el símbolo del equilibrio entre movimiento y límite. Y mientras nosotros seguimos explorando, medimos, calculamos y soñamos, la luz continúa viajando, llevando en su velocidad el secreto más antiguo del universo, que la belleza y el orden nacen no de lo ilimitado, sino de lo finito que permanece constante. Cuando contemplamos el universo, vemos una coreografía perfecta en la que todo se mueve dentro de las reglas impuestas por la luz. Ninguna galaxia, ninguna partícula, ningún pensamiento puede escapar de ese compás cósmico. Cada fenómeno físico está atravesado por la misma constante. C. La velocidad de la luz en el vacío. No es una coincidencia que esta constante aparezca en tantas ecuaciones fundamentales. Es el puente que une la electricidad con el magnetismo, la energía con la masa, la materia con la radiación, el espacio con el tiempo. En cierto sentido, C es el lenguaje con el que el universo se comunica consigo mismo. Pero hay algo más profundo aún. El límite de la luz define no solo cómo se comporta la materia, sino cómo la mente humana puede conocerla. Todo lo que sabemos proviene de la luz, de sus reflejos, de sus trayectorias y de sus sombras. Desde los telescopios que observan galaxias lejanas hasta los microscopios que revelan estructuras invisibles, la luz es el intermediario entre la realidad y nuestra conciencia. El límite de su velocidad es también el límite de nuestra percepción del cosmos. Lo que está más allá de ese alcance, simplemente no existe para nosotros. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado desafiar ese límite de diferentes maneras. Las mitologías hablaban de dioses que se movían más rápido que el viento, las religiones imaginaban espíritus que atravesaban el mundo en un instante, y la ciencia ficción sueña con naves que doblan el espacio para cruzar galaxias en un parpadeo. Pero detrás de esos anhelos está siempre la misma intuición. La velocidad de la luz representa lo inalcanzable, lo divino, el umbral entre lo posible y lo eterno. El esfuerzo por comprender ese límite ha impulsado algunas de las mayores revoluciones científicas. Desde las mediciones de Hermer en el siglo XVII, que demostraron que la luz tardaba un tiempo medible en viajar desde las lunas de Júpiter, hasta las ecuaciones de Maxwell en el siglo XIX y la relatividad de Einstein en el XX, el estudio de la luz ha sido la llave que abre cada nueva puerta del conocimiento. Cada vez que creemos haber llegado al final, la luz nos muestra otro camino, otro matiz, otra frontera que explorar. En la actualidad, incluso los intentos de superar la velocidad de la luz, aunque imposibles en sentido físico, siguen dando frutos teóricos. Los modelos de Warp Drive, basados en la curvatura del espacio, no buscan violar el límite, sino rodearlo. En ellos, la nave no se mueve más rápido que la luz. Es el espacio alrededor de ella el que se contrae y se expande. De esta forma, el límite se mantiene intacto, pero la geometría del universo se convierte en vehículo. Es una idea audaz que demuestra cómo el ser humano no deja de soñar, incluso cuando la realidad le impone un borde. La luz, en su viaje constante, también marca los límites de la memoria del universo. La radiación de fondo cósmico, esa débil bruma de microondas que impregna todo el espacio, es la huella más antigua que podemos observar. Cada fotón de esa radiación ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años, desde los primeros momentos en que el universo se volvió transparente. Esa luz es la frontera visible del tiempo. Más allá de ella no hay imágenes,
solo silencio y energía primordial. La velocidad de la luz no solo define la estructura del espacio, sino el alcance de la historia. De manera poética, podría decirse que la luz es el reloj del universo. Marca los latidos del cosmos y mide la duración de los fenómenos. Cuando una estrella colapsa, cuando una supernova ilumina el vacío o cuando una galaxia gira lentamente sobre sí misma, todo ocurre dentro del marco temporal que la luz permite. Si la luz se moviera más rápido o más lento, las escalas de la vida, de la evolución y del pensamiento serían diferentes. La existencia humana, tal como la conocemos, solo es posible dentro de este ritmo. Incluso el color del cielo o el calor del sol dependen de este límite. El azul que vemos sobre nuestras cabezas es el resultado de cómo los fotones se dispersan al atravesar la atmósfera, un fenómeno que solo ocurre a la velocidad exacta que tienen. El calor que sentimos proviene de la radiación infrarroja, que viaja con la misma rapidez. Toda la vida en la Tierra, las plantas, los animales, los océanos, se sostiene sobre la regularidad con que la luz recorre el espacio entre el Sol y nuestro planeta. 8 minutos y 20 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar, ese es el ritmo del milagro cotidiano. En el nivel más abstracto, la velocidad de la luz también es el símbolo de la simetría universal. Las leyes de la física no tienen preferencia por ningún lugar ni dirección, se comportan igual en todo el cosmos. Esa uniformidad se debe a que se actúa como la medida común de todos los observadores. No importa cuán rápido te muevas, que tan lejos vayas o hacia donde mires, la luz siempre conserva la misma velocidad. Esa inmutabilidad es la base de la relatividad, pero también la raíz de la estabilidad del universo. Si se variara, aunque fuera mínimamente, todo se desintegraría. A veces, el ser humano olvida que vive dentro de ese límite. Cada vez que miramos una pantalla, encendemos una lámpara o vemos una estrella fugaz, estamos interactuando con la misma ley que rige los confines del espacio. La luz que refleja un rostro, la que dibuja una sombra o la que atraviesa un cristal obedece exactamente la misma constante que guía las galaxias. En cada acto de ver hay una comunión con la estructura del cosmos. Quizás por eso, la luz ha sido siempre símbolo de conocimiento. Desde las antiguas metáforas filosóficas hasta las teorías científicas más precisas, la luz representa la comprensión, la claridad, la revelación. Su límite no es un obstáculo para el entendimiento, sino la condición que lo hace posible. La velocidad de la luz define no solo los márgenes del universo, sino también los de nuestra razón. Ver es aceptar que hay un punto donde lo visible termina, y que más allá de ese punto empieza el misterio. La historia de la luz es, en realidad, la historia del universo contada a través de su propio pulso. Desde el instante inicial del Big Bang hasta la última chispa que se extinga en la oscuridad cósmica, todo lo que ocurre está tejido por esa constante inmutable que atraviesa el vacío. La velocidad de la luz no solo marca un límite físico, es la medida de la coherencia, la señal de que el cosmos funciona bajo principios inteligibles. Sin ella, la realidad sería un caos sin orden, sin ritmo y sin posibilidad de memoria. En la vastedad del espacio, cada fotón que viaja es una promesa de continuidad. Aunque su viaje pueda durar miles de millones de años, su velocidad no varía ni un ápice. Es la fidelidad absoluta a una ley que no se quiebra. En ese viaje, la luz conecta galaxias, narra historias y revela la textura invisible del universo. Todo lo que alguna vez ha brillado deja su rastro en ella. Cada amanecer, cada estrella distante, cada chispa atómica son expresiones diferentes de una misma verdad. Que la energía, cuando se libera de la materia, adopta la forma de una onda que se mueve al límite permitido. En los confines de la física, los científicos siguen preguntándose por qué ese límite tiene precisamente el valor que tiene. Algunos teóricos sugieren que podría estar relacionado con la estructura más profunda del espacio-tiempo, con la forma en que las fluctuaciones cuánticas crean el vacío y determinan su rigidez. Otros sostienen que C es una consecuencia de la simetría de las ecuaciones fundamentales, una propiedad que emerge inevitablemente de la manera en que la energía y la información se propagan. Aún así, nadie puede explicar completamente por qué el universo eligió ese número exacto. Lo único seguro es que si fuera diferente, ni las estrellas, ni los átomos,
ni nosotros existiríamos. El límite de la luz también plantea preguntas filosóficas. ¿Qué significa vivir en un universo con fronteras inquebrantables? ¿Qué nos dice esa imposibilidad de ir más rápido sobre la naturaleza del tiempo? Quizás la respuesta esté en que el límite no es una prisión, sino una condición de posibilidad. El universo, para tener historia, necesita que algo se mueva más lento que todo lo demás. Necesita que haya distancias, demoras, causalidad. Sin el límite de la luz, no habría secuencia ni evolución, solo una simultaneidad eterna. La existencia misma del cambio, del nacimiento y la muerte, depende de que la luz no sea infinita. De hecho, la belleza de la realidad proviene en gran parte de esa lentitud. La luz tarda un tiempo en llegar a nosotros, y ese tiempo nos permite ver el pasado, entender el origen, aprender del trayecto. Cada estrella que observamos en el cielo es una lección sobre la paciencia del universo. Los astrónomos que miran a los confines del cosmos no ven solo puntos brillantes, sino fragmentos de historia viajando a través del vacío. Esa demora cósmica, producto del límite de la luz, es lo que transforma el universo en un relato que puede ser contado. La humanidad, en su intento de comprender este límite, ha aprendido que conocer la luz es conocerse a sí misma. Hemos construido instrumentos para medir su velocidad con una precisión inimaginable, hemos usado su constancia para definir el metro, el segundo y todas nuestras unidades fundamentales. El sistema métrico, el GPS, las telecomunicaciones, la medicina por imágenes y los satélites dependen de esa misma constante. Toda nuestra civilización moderna se sostiene sobre el ritmo con el que los fotones cruzan el vacío. En cierto sentido, la vida humana está sincronizada con el pulso del universo. Pero más allá de la tecnología y la ciencia, la luz conserva un significado simbólico. Representa la búsqueda de comprensión, la claridad en medio del misterio, la razón que se abre paso entre la oscuridad. Su límite, lejos de ser una barrera, es una metáfora de la condición humana. Vivimos dentro de los límites de lo que podemos conocer, pero dentro de ellos hallamos infinitas posibilidades de descubrimiento. La luz nos enseña que no necesitamos romper las leyes del universo para trascender, basta con entenderlas. Cuando pensamos en la velocidad de la luz, estamos pensando en la frontera más pura entre lo posible y lo imposible. Nada la supera, y sin embargo, todo depende de ella. Es la cifra que enlaza lo microscópico con lo cósmico, el latido del espacio y del tiempo. Cada rayo que atraviesa el vacío lleva consigo el testimonio de un universo que respira bajo una ley inmutable. Y aunque jamás podamos alcanzarla, nuestra existencia está iluminada por su constancia. Así, el límite de la luz no es un final, sino un comienzo. Gracias a él, las estrellas pueden brillar, el tiempo puede fluir y la vida puede existir. El universo entero, desde los agujeros negros hasta los átomos de nuestros cuerpos, se mueve en armonía con ese compás perfecto. Comprenderlo es aceptar que el orden no necesita infinitud, que la grandeza del cosmos reside precisamente en sus límites. La luz, con su velocidad eterna e inquebrantable, no solo ilumina el espacio, ilumina el significado de la existencia misma.